Cortés, ¿no? Sí, sí. Listo, listo. Ya comenzó a grabar ahora sí. Bien, ahora sí. Bueno, teníamos este ejercicio, ¿no? Bueno, ya era su tarea la que le dio el ingeniero. En este caso solo era un gráfico, ¿no? Y me daba las fuerzas. Lo que me pedía era reducirla o simplificar lo que es lo mismo, pero por el método gráfico. Bien, hay que hacer un pequeño hincapié respecto a lo que hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Cuando lo que yo quiero es simplificar, cuando teníamos fuerzas concurrentes era más sencillo, ¿no? Porque simplemente aplicábamos el primer principio de la estática. En resumen, colocamos una fuerza y a continuación la otra, obviamente llevado a una escala de fuerza, ¿no es así? Porque como vemos claramente ahí en el ejercicio, no está a escala eso, ¿no? Solo es una fuerza representativa, no está escalada. Bien, pero ¿qué podíamos aprender de acá? Porque sinceramente todo lo que vamos a aprender en esta materia es en base a lo que vimos en la anterior clase. Es como una escalera, ¿no? Como decía el arquitecto Canela. Cada clase da pautas y da base para la siguiente, ¿no? En este caso, lo que hemos visto cuando eran fuerzas concurrentes simplemente era llevarlo a escala, colocarle una fuerza a continuación de la otra. No importaba el orden, porque no importaba, pues, no afectaba en nada, ¿no? O sea, al final la resultante iba a seguir siendo la misma, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre acá? Cuando era concurrente teníamos un punto de concurrencia, ¿no? Es decir, que ya sabíamos de dónde iba a salir la resultante. Ahora, ya no ocurre esto, ¿no? Vemos claramente que todos los puntos no se interceptan en un solo punto. Claro, entre dos sí se van a interceptar, ¿no? Por ejemplo, miren, entre P1 y P2 se va a interceptar en esta esquina, ¿no? Este es P3, perdón. Entre P3 y P2 se interceptan en la misma esquina, ¿no? Incluso ahí estamos viendo de que la P1, 2 y 3 se interceptan en un mismo punto, ¿no? Cosa que no ocurre con estas dos, ¿de acuerdo? O sea, todas las cinco fuerzas no se interceptan en un mismo punto, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Bien, existen dos formas de hacer los sistemas de fuerzas no concurrentes. ¿Ya? Le voy a dar ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Pero esta no se utiliza porque va a ser es poco práctica. ¿A qué consiste? Bien, tenemos en este caso, ojo, no siempre va a ser así. En este caso, P1, perdón, P sub 1, P sub 2 y P sub 3 se interceptan en un mismo punto, ¿no? En este caso, ojo, que sería este puntito de acá. Entonces, yo por el principio de la transmisibilidad, lo puedo traer aquí todas estas fuerzas, ¿no? Y llevarlas al mismo punto. Seguramente como es un sistema de fuerzas concurrente, puedo yo encontrarle una resultante, ¿no ve? Voy a colocarla aquí. De esto seguramente va a salir una resultante así. ¿Qué significa eso? Significa que esta fuerza que encontré, esa nueva resultante, ya está reemplazando el efecto de esta y esta acá, ¿no? O sea, ya no está esto. Bien, entonces ya no estaría 1, 2 y 3. No, estoy haciéndolo de manera rápida, no lo voy a hacer a escala bueno, para que comparemos, van a ver algo que les quiero mostrar, vamos a comparar. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo le saco resultante entre este punto de acá, o sea, entre la P5, P sub 5 y esta nueva resultante que saqué? ¿No? Por el teorema de la transmisibilidad, yo lo puedo traer esa resultante que saqué previamente ahí, ¿no es así? Y también puedo traer esta de acá, ¿no? A la P sub 5, a ese punto donde se interceptan esas dos fuerzas, ¿no? Ahí. Seguramente de esto puedo sacar otra resultante, ¿no? Una que sustituye el efecto de esta de aquí y la P sub 5, ¿de acuerdo? Entonces ya solo me quedaría esa fuerza resultante que hallé, la que está de color rojo, con la P sub 4, ¿no ves? Y la interceptaría, claro, por el teorema de la transmisibilidad puedo trasladarla libremente por su recta acción. Y seguramente entre estos dos voy a sacar una resultante que ahora sí es para todas estas cinco fuerzas. ¿No ve? Bien, pero ¿qué problema hay con eso? Seguramente si lo hiciéramos vamos a tardar bastante, ¿no? Porque uno, aquí hay que hacerle
Entre esto, digamos, ya hacemos nos tardamos haciendo esa resultante. Luego, para calcular esta con esta, nos tardamos otro tanto. Y para hacer esa que encontramos con la P sub 4, es otro tanto, ¿no ve? O sea, al final se va a hacer bastante largo. A ver si se graba en la clase, compañero. Bueno, y la están grabando ya. Bien, se va a hacer bastante largo, ¿no? Entonces, bueno, quiero que sepan algo igual, que es muy importante, que la mayoría de estos métodos que avanzamos ya son teorías de hace años, estamos hablando de siglo XIX, XVIII, ¿no? O sea, y eso hasta más antes, pero claro, pues, y ver, Newton, 17, 16, o sea, esto es una teoría antiquísima, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacernos la idea, ¿no? Imagínense, ustedes son ingenieros, matemáticos en aquellos tiempos, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo yo puedo simplificar esto? Porque seguramente, imagínense, solo aquí son 5 fuerzas. Imagínense cuando yo tenga 10, 15, 20. Esto se me va a hacer eterno, ¿no? Hallarle una resultante para cada uno. Bien, entonces para ello desarrollaron lo que se conoce como el polígono funicular, ¿de acuerdo? El polígono funicular es simplemente una adaptación gráfica. Bueno, en sí hay que relacionar dos gráficos, ¿ya? Es como una especie, como decirlo así, yo lo llamo como un conector, ¿no? Que me relaciona dos gráficos. Bien, vamos a mostrarles. Entonces, bueno, seguramente tal vez no me entiendan lo que digo al comienzo, ¿no? Pero para ello vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Bien. Es en sí porque me une, o mejor dicho, me relaciona, esa es la palabra, me relaciona lo que es el sistema de fuerzas que vamos a hacer ahorita con este gráfico que está llevado a escala, ¿no? A escala para las distancias. Y este otro gráfico que vamos a hacer en escala de fuerza es un gráfico, pero a escala para las fuerzas, ¿de acuerdo? Son dos escalas las que se manejan. Bien. Este rectángulo que he dibujado acá tiene exactamente las medidas de una hoja carta, ¿de acuerdo? Es como si lo que vaya a hacer yo acá es como si lo estuviera haciendo en una hoja carta, ¿de acuerdo? Miren, aquí lo pueden ver. A ver, por acá está. A ver, un rato acá. Quiero ver algo. Ahí está, ¿no? Radio 297, o sea, esto es 29,7 centímetros, ¿no? O sea, lo que mide la altura de una hoja carta. Y esto seguramente es 21,30, pero no me acuerdo bien cuánto medía la base de una hoja carta. 21,54, ¿no? Bien. Entonces yo tengo que manejar aquí escala, ¿no? Esta parte de aquí es una escala gráfica, ¿no? O sea, lo que yo maneje con centímetros y demás, ¿no? Que en este caso el ingeniero me dio, digamos, los valores, ¿no? Si mal no recuerdo, me olvidé anotar esto acá, disculpa. Escala, ahí está. Ya, de este lado valía 8 metros. De este lado valía 5. 5. Aquí 5. Del otro lado era 2, 3. 3 y bueno, 3, 2, ya. Bien. O sea, de este lado que vemos aquí está llevado a una escala, pero para dibujo, ¿no ve? Diferente es la escala de fuerza. Bien. Entonces, lo primero que se hace para resolver un sistema de fuerzas no concurrentes es similar a lo que vimos en sistemas de fuerzas concurrentes. O sea, es llevarlo a escala y colocarlo una a continuación de la otra. ¿De acuerdo? Pero para ello, nuevamente, hay que llevarlo a una escala de fuerza. Bien, aquí quiero enseñarles un truco. Seguramente cuando uno haga este ejercicio,
Al comienzo, cuando uno no maneja mucho, no tiene mucha experiencia con la escala, suele tener dos problemas que son, bueno, uno es grave y el otro es más algo estético. ¿A qué me refiero? Si yo no manejo muy bien el tema de las escalas, ¿qué pasa cuando yo lleve esto al sistema de fuerza, ¿no? A escala. En el peor de los casos, si yo coloqué una escala muy pequeña, mi dibujo se va a salir de la hoja, ¿no? Se va a salir de la hoja. Obviamente esto no puede pasar, ¿no? Porque al final me lo arruina mi trabajo y tengo que volver a hacerlo. Hay que evitar eso. Hay que manejar una escala que no sea muy chica ni tampoco muy grande. ¿Por qué pasa si yo manejo una escala demasiado grande? Seguramente mi gráfico me va a quedar así, ¿no? Bueno, tampoco muy exagerado. Ahí, digamos, ¿no? O sea, me quedó muy chico mi gráfico, ¿no? Y al final, cuando tengo bastante espacio, me da un aspecto, no diré desagradable, pero al menos es poco estético, ¿no? Bueno, y eso que algunos docentes en otras materias, cuando vos tenés un espacio, o sea, sobra todo un espacio grande en tu hoja de examen, te baja nota, ¿no? Al menos te pone, no sé, digamos, te lo subraya, como que no dejes ese espacio ahí, ¿no? Les comento, ¿no? Yo tuve así un docente en ecuaciones diferenciales. Bien, pero entonces, ¿cómo podemos manejar y evitar ese problema? Bien, hagamos entonces lo siguiente. Bien, podemos colocar esto en una continuación de la otra, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar P1 primero, luego P2 que le siga. Vamos a dibujarlo acá primero, mire. Puedo colocarlo yo más o menos, estoy aquí aproximando, digamos. ¿Ya? A ver un rato. Ya, yo coloco P sub 1 ahí, luego a continuación P sub 2, que es un poquito más grande, ¿no? Vale 900. Luego puedo colocar P sub 3, que es 500, no es tan grande. Ahorita lo voy a llevar más arriba esto. Bueno, ya. Bien. P sub 1, luego puedo colocar P sub 2, ¿no? Un poquito más arriba. P sub 3, que vaya más acá. P sub 4 es más grande, no tanta. Y P sub 5. No, yo lo puedo colocar de esta forma, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué problema voy a tener? Bueno, si hago esto, me va a quedar así mi resultante, ¿no? De esta forma. Más o menos estoy aproximando, ¿no? Si yo lo ordeno de esa forma, mm, voy a ocupar esa cantidad de espacio, ¿no? O sea, lo estoy haciendo más o menos así. Miren. Si yo lo manejara mi hoja carta, sería algo así, ¿no? Mm, como les decía, cuando yo manejo en los sistemas de fuerza, no es necesario, no es muy importante el orden, ¿no? Porque igual vimos que igual va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, yo más o menos me puedo dar una aproximación de cuánto es lo que va a medir la resultante, ¿no? Miren, va a medir casi 2,5 veces lo que yo mida esta parte de acá, ¿no? O sea, más o menos esto me va a dar, a ver, mm, a yo le pondría ahí más o menos esto va a ocuparme esto como unas 2 veces y media. Aquí. Bien, como la hoja carta tiene un espacio de 21,54 centímetros disponible, entonces tenemos que barajarnos más o menos cómo lo puedo yo manejar de modo tal que no se me salga mucho. Bien, miren, si esta P vale 700 hasta aquí seguramente va a valer como unos 1400, ¿no ve? Yo sumándole, digamos, puedo llegar a los 1800, digamos, 1800 kilogramos, ¿no? Y eso lo tengo que representar en, digamos, 18 centímetros, ¿de acuerdo? Para que sea más acorde. ¿A qué me refiero? Cuando yo lo quiero llevar a una escala, voy a hacer este juego. Quiero representar aproximadamente 1800 kilogramos en 18 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo lo llevaría o cuánto yo tendría que utilizar para un centímetro?
¿no? Simplemente divido ambos términos lo divido entre 18, ¿no? Para que me quede 1 centímetro nomás. O sea, me va a quedar una escala aproximada de 7 kilos por cada centímetro. Entonces, este de ahí va a ser mi escala fuerza que voy a utilizar en este ejercicio. 100 kilos por cada centímetro. ¿De acuerdo? Entonces yo lo coloco acá, ¿no? Especifico la escala aquí. Escala fuerza, 100 kilos por cada centímetro. Ahí. 100 kilogramos fuerza por cada centímetro. Bien, entonces tengo que representar esas 5 fuerzas, ¿no? Tengo que llevarlas a una escala. Bien, entonces lo voy a colocar esto así. Cuando yo quiera llevar a esto a una escala, tengo que hacer este pequeño cálculo, ¿no? De cuánto es lo que va a valer. En este caso, tengo que representar estas 5 fuerzas, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? A ver, un rato. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Tengo que llevarle una escala fuerza. Tengo que representar 4 fuerzas, estas 5 fuerzas, ¿no? Así que voy a hacer ese pequeño cálculo. De acuerdo, a ver. Te va a ser P sub 5. Bien. Tengo que representar, a ver, valen 700, 900, 500, 600 y 400, ¿no? P sub 1 vale 700, P sub 2 vale 900, P sub 3 vale 500, 600 y 400, ¿no? Respectivamente. 500 está bien, 600 está bien y la otra valía 400, P sub 5. 400. Bien, obviamente lo tengo que dividir entre la escala fuerza, ¿no? Recordemos, lo primero que yo hago es llevarlo en centímetros, ¿no? O sea, tengo que dividir la fuerza que yo quiero representar entre la escala fuerza que yo voy a manejar. Bien, bueno, aquí era 100 centímetros, perdón, 100 kilogramos por cada centímetro. Esto me va a quedar 7 centímetros. Aquí la escala fuerza que manejo me va a quedar 5 centímetros. Aquí me va a quedar 4 centímetros, ¿no? Aquí me va a quedar 9 centímetros. 9. Y aquí va a ser 6 centímetros. 6 centímetros. Ahí está. Bien. Entonces, una vez que yo ya los llevé a una escala, una escala ya, digamos, para poder dibujarlo, entonces procedo yo a dibujarlo. Más o menos yo me di una idea, ¿no es así? Cuando yo lo dibujé esto. A ver. Cuando yo lo dibujé esto de esta manera, ¿no? O sea, más o menos yo sé cómo va a formarse esta figura. Entonces yo sé que P sub 1 tiene que empezar por aquí debajo, ¿no? Aquí abajo. ¿De acuerdo? Esto de aquí aproximadamente va a iniciar como a ver, si esto aquí son como, si esto en teoría son 7 centímetros, esto también son 7, pongamos aquí unos 5, ¿no? Unos 12 centímetros más o menos abajo. Ya. Entonces voy a iniciar más o menos como unos 12 centímetros más abajo. Ahí más o menos, ¿no? Unos 12 centímetros. Desde aquí voy a partir y voy a empezar a colocar una a continuación de la otra en escala. Bien, entonces primero llevo esta. Ya, tengo que llevarlo obviamente en escala esto, ¿no? Lo voy a llevar a 7 centímetros. Ahí está. Bien. Y ahí. Bien. Entonces esto ya está llevado a escala. Entonces lo procedo a llevarlo por aquí. No, incluso un poquito más a la derecha puedo llevarlo.
¿no? En teoría, imagínense, es como si lo estamos haciendo esto en lápiz, ¿no? O sea, lo estamos haciendo esto a mano. Bien, luego a continuación viene una de 900, ¿no? 9 centímetros determinado. Bien, entonces coloco yo acá los 9 centímetros. Uy, perdón. Ya, ahora sí, coloco acá a continuación la P sub 2 llevado a escala. Claro, o sea, claro, la clase la va a grabar una compañera, ¿no? De todas formas la va a poder ver. Ya, entonces, la estamos llevando esto en escala, aquí. Todo un rato lo voy a eliminar. La P sub 2 de 900. Ahí. No, una a continuación de la otra. Hay que tener mucho cuidado en esta parte. Bien. Luego a continuación llevo la P sub 3 de 500. Bien. Cuando ustedes manejen o lo hagan esto cuando lo estén haciendo esto a mano, ¿cómo yo puedo copiar exactamente? ¿No? Es como hay que jugar con las reglas, ¿no? Algo parecido a lo que veíamos ¿cómo se llama? En geometría descriptiva, ¿no? O sea, yo lo que tendría que hacer es poner mi escuadra de esta forma y colocar una regla, ¿no? De este otro lado. Aquí más o menos, ¿no? Colocar una regla de esta cara de la escuadra o de ese lado de la escuadra. De modo tal que yo esto lo desplace, ¿no? Y la escuadra se mueva consigo. Es decir, la escuadra más o menos se va a mover o algo así, ¿no? Y de esa forma yo he trazado una paralela a estas dos líneas, ¿no? La que estaba aquí con esta acá, ¿no? Hay que hacer un juego con las reglas nomás. Bien, se nos va a cortar la sesión, se corte y volvemos a entrar al mismo enlace, ¿de acuerdo? Bien, esto de acá lo tengo que llevar a una escala, ¿no? Vamos a hacer que esto valga 5 centímetros. Bien. Ahí. Ahí. Sí, está bien. Bien. Ahí está. La de 500, luego baja a 600. Bueno, pero baja 6 centímetros, ¿no? Porque estamos llevándolo a escala. Bien.